Buenos días, hermanos, ¿cómo están? ¿Sí hace frío, hermanos? ¿Sí? Ahí todavía hay cafecito y también nos trajeron té de Guerrero, si usted lo quiere probar. ¿Ya el té se acabó? Sí. Hay tecito si gustan y también hay café, se vale que ustedes se lo traigan aquí para que se vayan calentando, hermanos. Bueno, a mí me da mucho gusto, como decía Eugenio, el que estar nuevamente aquí en la iglesia, porque siempre es esta falta de que te hace falta algo, ¿no? Nosotros tuvimos la oportunidad de salir, pero siempre esa necesidad de estar con la iglesia, de estar conectados con la fe. Y yo quiero empezar hoy con un tema que vamos a arrancar con un estudio que se llama la iglesia y su propósito, pero también la iglesia y su desarrollo. Fíjate cómo las iglesias se van desarrollando poco a poco, y yo creo que tú somos una comunidad que es bien cierto que hoy estamos iniciando el año y tenemos muchos propósitos, muchos anhelos, el deseo de cambiar cosas que a veces no nos gustan o crecer en el Señor. Yo creo que la iglesia es una parte en la cual es muy importante y todavía al final de los tiempos. Fíjate, yo creo que si quieren acompañarme, vamos a Mateo capítulo 16. Sí, traducción viviente. Capítulo 16, versículo 18. Y esta es la primera vez, oílo bien, esta es la primera vez que aparece la palabra iglesia en la palabra de Dios. ¿Y quién la dice? Bueno, pues es el Señor Jesucristo, que cuando a la declaración de Pedro, porque Jesús les pregunta, ¿quién dicen las gentes que yo soy? Y bueno, pues unos dicen que eres Elías, otros que Juan el Bautista, que algún otro de los profetas. Y el Señor Jesús les dice, pero ustedes, ¿quién dice que es el Hijo del Hombre? Y entonces Pedro va a declarar que él es el Hijo de Dios viviente. Y a raíz de esta idea, bueno, el Señor va a decir, tú eres Pedro, si quieren vamos ahí. Y dice, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Esta es la primera vez que hace esta declaración, y tan importante es que en Apocalipsis, en el capítulo 19, ahí va a aparecer que la iglesia se viste de lino fino, preparada como una novia ataviada para el Señor que regresa. Entonces, fíjate la importancia que tiene nosotros como iglesia, y la pregunta sería, bueno, ¿y yo soy parte de la iglesia? ¿Sí? Soy parte de la iglesia, y si soy parte de la iglesia, ¿cuál es mi responsabilidad? ¿No? Y si no soy parte de la iglesia, bueno, ¿cómo sería yo parte de esta iglesia? Porque es importante que tú sepas que tenemos que formar parte de una comunidad de fe. ¿Y qué características tiene esta comunidad de fe? Y que hoy vamos a empezar con estos estudios, y que a través de que veamos cómo se forma la iglesia, cómo avanza la iglesia, que tú te sientas identificado y que tú sepas que Dios tiene un propósito, primero como nosotros en conjunto como iglesia, pero también en lo personal. Nosotros tenemos que saber cómo yo ingreso, cómo formo parte del cuerpo del Señor Jesucristo. Entonces, yo quisiera que esta mañana tú vieras y ojalá te sintieras identificado y que tú dijeras, Señor, yo quiero ser parte de tu iglesia. ¿Sí, hermanos? Vamos a orar. Señor y Dios y Padre, te damos gracias esta mañana, Señor, por tu gran amor y tu misericordia, y que estamos arrancando en este mes con nuevos propósitos, con desafíos, Señor, tal vez con miedo, Señor, con incertidumbre, tal vez con enfermedades, y también la iglesia, Señor, está padeciendo con muchos hermanos que tienen enfermedad. Te pedimos por José, Señor, que tú lo conoces a nuestro hermano Arturo, que está viviendo momentos difíciles junto con su familia. Te pido por mi hermano Daniel de la Vega, Señor, que también está enfermo y a veces nos preocupa, Señor. Hoy que vamos a ver el tema de la iglesia, tú dices que somos como un cuerpo, Señor, y cuando alguna parte del cuerpo se duele, todo el cuerpo se debe de doler, Señor, y a veces ahora nosotros podemos entender estas palabras cuando las leemos a través de tu palabra. Te pedimos que tú nos guíes, que bendigas a nuestros hermanos, que los puedas levantar, y que a nosotros, Señor, nos hagas reflexionar acerca del compromiso que tenemos, no solo con los que están enfermos, no solo con aquellos que no han creído, Señor, sino también con esta comunidad que nos reunimos cada 8 días. Dirígenos en tu palabra, Señor, y todo esto te lo pedimos por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.
Y mira, y a través de esta declaración del Señor Jesús, nosotros, yo creo que estas palabras proféticas que dice que tú eres Pedro y te digo que sobre esta roca edificaré mi iglesia, se han hecho muchas interpretaciones. De hecho, se cree que es un lugar en donde por eso se le pone la catedral de San Pedro y a veces se piensa que eso fue y que ahí es porque ahí está fomentada la iglesia. Pero yo quiero decirte que la iglesia tiene su significado, tiene como asamblea, como congregación, como reunión, ¿sí? Ese es como en conjunto de personas. Eso es el significado de la palabra iglesia. Tú y yo formamos una iglesia. Es una congregación, es una reunión y es como cuando estamos en los grupos de estudio. Hay muchas personas que no se pueden congregar los domingos y nosotros les decimos a las personas que asisten con nosotros que esa es su iglesia. Ese grupo de personas que se reúnen a estudiar la palabra y esa es su iglesia. Es una reunión, es una congregación, es un grupo de personas que se reúnen con un propósito, oílo bien, con un propósito se reúnen las personas. Cuando el Señor Jesucristo vino, y ahorita lo vamos a ver en Hechos de los Apóstoles, pero no quiero dejar antes esta palabra que dice, y las puertas del infierno o de la muerte no prevalecerán. Fíjate, cuando el Señor Jesús dijo estas palabras tiene 2000 años, y en ese proceso de la iglesia ha llevado un proceso muy, muy grande, porque casi estos 300 años que su inauguración de la iglesia fue perseguida. Para ti y para mí, hoy nosotros tenemos un concepto muy diferente de lo que es la iglesia. ¿Por qué? Porque, bueno, pues para mí la iglesia es reunirme todos los domingos de 10 a 12 y se termina mi compromiso. Ahí voy, me reúno, tomo cafecito, abrazo a los hermanos cuando llegue el momento, escucho la palabra de Dios y a veces pensamos que eso es la iglesia. Pero yo te quiero decir que la iglesia va más allá. ¿Sí? Para cuando a nosotros la iglesia hoy nada más es un estilo de vida, para muchos el declarar creer en Jesucristo dependía su vida. Eran sido llevados a otras ciudades, es apartarse de su familia. Y eso era la iglesia. Durante 300 años la iglesia fue perseguida. Y la iglesia se fue transformando y las iglesias se siguen transformando hoy en día. Se siguen transformando. Y entonces tú y yo tenemos que saber cuál es el propósito que tiene Dios para la iglesia hoy en estos tiempos. Porque yo te quiero decir que las iglesias se están transformando, se están renovando, muchas están desapareciendo, ¿sí? Pero ¿por qué desaparecen o por qué ya no continúan? Porque probablemente se ha perdido el propósito esencial de la iglesia. Y yo hoy quiero que tú y yo, a través de estos estudios que vamos a tener, que tú identifiques y que también nos unamos al propósito de Dios. Porque este es un propósito. Fíjate, le dijo a Pedro, yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia. Entonces, cuando yo lo veo así, yo no creo que es un lugar, ¿sí? Aunque a veces se describe como un lugar, como templo, como tabernáculo, como santuario, pero yo creo que más se refería a las personas que iban a creer en Jesús. Y yo cuando veo en Hechos de los Apóstoles, ahí es donde se cumple la palabra de Dios. Fíjate, si quieres vamos a Hechos capítulo 2, y ahí vamos a partir y vamos a ver características importantes de la iglesia, porque ahí es su inicio, ¿sí? Pedro, ya lleno del Espíritu Santo, en el día del Pentecostés, él va a predicar a una comunidad, hermanos, de judíos, que venían efectivamente por una fiesta particularmente judía, la fiesta del Pentecostés, en donde se reunían un grupo de judíos que venían de diferentes lugares, ¿sí? Es como, era esencial. Había 3 fiestas principales para el pueblo judío. Y esas fiestas principales tenían ellos que transportarse de sus ciudades donde ellos vivían, se tenían que transportar precisamente a Jerusalén, porque esa era la encomienda que Dios les había dado. Entonces, en Hechos capítulo 2, versículo 22, dice así, fíjate, ¿a quién le está hablando ahí? ¿Pueblo de qué? Israel. Pueblo de Israel, fíjate. Entonces, cuando nosotros vemos, aquí está el inicio de la iglesia, no eran personas gentiles, sino exclusivamente del pueblo de Israel. Y ahí yo quiero pasarme que ahí va a empezar su transformación. Dice, pueblo de Israel, escuchen esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, con señales,
y prodigios, los cuales realizó entre ustedes por medio de él, como bien lo saben. ¿Sí? Entonces, ¿qué características tenía? Bueno, él está predicando a Jesucristo crucificado, pero también resucitado. Y mira, y yo creo que la primera característica de alguien, de un miembro de la iglesia, es creer en Jesús. Eso te hace miembro de una iglesia, te hace creyente, porque efectivamente él va a hacer, fíjate lo que dice, este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios por medio de gente malvada. Ustedes lo mataron clavándolo en la cruz, sin embargo Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. ¿Cuáles estas buenas nuevas? Bueno, que Jesús murió, pero que también resucitó. Y aquellos que se van a integrar a este no solo conocimiento, sino abrazar precisamente esta fe, se va a convertir en parte de miembro de la iglesia. Si yo me doy cuenta que cuando el Señor empieza, todas las gentes con las que el Señor Jesucristo platicó, les cambió su vida. Yo te quiero decir que cuando escucho un testimonio o veo comentarios, hace poquito yo vi la resurrección así se llama la resurrección. Esta historia es de un soldado romano que es escéptico, que lo mandan a que cuide la tumba de Jesús, manda a unos soldados, ¿sí? Y todos conocemos la historia. Al tercer día, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues que los soldados dicen, van con los jefes del Sanedrín y les dicen, ¿saben qué? Se han robado el cuerpo de Jesús. Entonces él quiere aclarar eso. Entonces en su búsqueda por aclarar la verdad y empieza a buscar cuerpos resucitados, ¿sí? Se va al lugar de que se conoce en el Hades, que era donde se tiraban a los muertos, y ahí empieza a buscar. Entonces él vio a Jesús muerto en la cruz, y él un día se sorprende cuando ve, porque él era escéptico, él no creía, y él ve a Jesús resucitado. Él lo ve y dice, ¿cómo puede ser esto? Y a partir de ese momento, el que él crea esas cosas, estos milagros, él va a cambiar su vida. Y mira, yo he visto cómo el Señor empieza a cambiar la vida de todos los creyentes cuando se acercan y abrazan esta fe. Primero, que Jesús es el Hijo de Dios, que murió, pero que también resucitó. Y algo más extraordinario, hermanos, que regresará nuevamente por su iglesia, por la iglesia que Él está inaugurando en estos momentos cuando Pedro está hablando a la gente. Y fíjate lo que les va a decir aquí mismo en el versículo 36. Vamos hasta el versículo 36. Dice, por tanto, sépanlo bien todo Israel, que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor, ¿qué dice? Y Mesías. Sí, Él está declarando que a ese que ellos crucificaron lo ha declarado el Señor, Señor y Mesías. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y le dijeron a Pedro y a los apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Fíjate, en este momento ya empiezan a creer y esos van a empezar a transformar su vida. Dice, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Les contestó Pedro y recibieron el, ¿qué dice? El don del Espíritu Santo. Nosotros como iglesia, hermanos, yo te quiero decir que tenemos la encomienda de bautizar a todos los creyentes. Es un requisito. Cuando alguien me pregunta, oiga, ¿sí es necesario que yo me bautice? Yo les digo que sí, es necesario que uno se bautice cuando ya uno es creyente. Yo creo que la mayoría de aquí, todos hemos bajado las aguas del bautismo porque creemos en eso. Fíjate, estos creyentes judíos se empezaron a bautizar. Abrazaron el cristianismo. Entonces dije, ¿qué queremos que hagamos? Y dice, pues inmediatamente lo que tienen que hacer es bautizarse. También yo escuchaba hace unos días que si todos los creyentes deben de tomar la cena del Señor. Y fíjate, me hizo reflexionar mucho porque nosotros entendemos la categoría de los que aceptan, o sea, que son que no son creyentes, pero que vienen, se sienten bien con la comunidad. Miren, yo me siento bien con la iglesia porque pues ahí nos dan cafecito, nos dan pan, me gustan las alabanzas, pero nada más hasta ahí. Yo no me quiero comprometer más con la congregación. Entonces, cuando nosotros creemos que es una persona que está en proceso
y que tiene que ir a aceptar tarde o temprano al Señor Jesucristo por medio de un mensaje, por medio de una alabanza. Él tiene que aceptar al Señor Jesucristo porque tiene que saber que es un proceso, hermanos. O sea, un creyente no puede decir, bueno, pues yo ya nomás hasta aquí llego y mi responsabilidad es esta. No, yo te quiero decir que la responsabilidad nos lleva a querer obedecer, a hacer la voluntad del Señor. Yo hoy te quiero animar que, mira, este año yo estoy seguro que el Señor va a hablar a tu vida particularmente de cada uno de ustedes. ¿Por qué crees que hay personas que servimos? ¿Por qué crees que hay maestras que se preocupan por enseñar a los niños? ¿Por qué crees que hay personas o maestros que se preocupan por prepararse para enseñar a otros? Porque ellos han entendido, como lo veíamos en la mañana en el devocional de nuestro hermano Ernesto, hablaba de que todos somos llamados al servicio. Todos somos llamados al servicio. De alguna u otra manera, tú y yo tenemos que saber que somos llamados al servicio. Y hay alguna parte que también le tocaba acerca de los diezmos y las ofrendas. Y yo digo, nosotros tenemos que ser una iglesia responsable con nuestros diezmos y nuestras ofrendas, pero que tú lo puedas palpar. Si tú te das cuenta, a mí no me gusta mucho tratar esto de los dineros, porque luego a veces son cosas muy delicadas, en donde a veces yo he escuchado a personas que vienen por primera vez y me dicen, oiga, ¿ustedes son de los que piden dinero? ¿Qué concepto tienen de las iglesias, hermanos? El concepto que tienen de las iglesias es que tú vas a ir a dejar una parte de tu dinero ahí. Y yo quiero decirte que esto solo se le pide a los creyentes. Nosotros alguna vez yo les dije, mira, si tú tienes duda acerca de los diezmos y las ofrendas, no las des. Porque esto yo lo aprendí muy bien. No las des porque, mira, ni te beneficia a ti, no es bendición ni para ti, y ni es bendición para la iglesia, hermanos. ¿Por qué? Porque hay una duda, dices, bueno, no sé qué estarán haciendo con el dinero, ¿sí? Pero también nuestra responsabilidad de Isidro y de un servidor, bueno, es que ustedes vean que verdaderamente tenemos que hacer algo con los dineros del Señor, porque son del Señor. Y yo creo firmemente que los diezmos y las ofrendas son para que el evangelio se propague. Por eso estamos viendo métodos para ver qué hacemos, ¿no? Si ayudamos a algunas iglesias, estamos trabajando con una iglesia que el fin de año les quiero compartir que se le dio un mensaje a 500 indigentes, 500 indigentes. Y me dicen, bueno, ¿y los contó, hermano? Bueno, lo único que sé es que se llevaron, se hicieron 500 desayunos y se le dieron 500 regalos y dijimos, pues, por fe creemos que fueron todos y escucharon un mensaje, ¿sí? Entonces, cuando yo veo esas cosas, Señor, tú estás haciendo la obra por medio de la iglesia, por medio de la iglesia. Y tú podrás decir, bueno, es que yo no colaboré, hermano, yo no fui. Pero mira, tu aportación está haciendo que el mensaje se propague. Nosotros esta semana empezamos ya con la idea de estudiar, ya abrimos la escuela bíblica. Probablemente muchos no se enteraron porque lo hicimos así de repente, pero yo agradezco, la mayoría de los alumnos fue. Y mira, hicimos algo que yo creo, hermanos. Ya hicimos 2 grupos. Está un grupo en la parte de abajo en donde nosotros vamos a seguir estudiando, queremos crecer en la palabra de Dios. Hicimos un segundo grupo en donde aquellos que ya están dando clase y están predicando, pues dijimos, los vamos a mandar allá y queremos que tengan bases firmes, ¿sí? Que ellos puedan crecer, que puedan anunciar la palabra de Dios. Porque las iglesias se van transformando, van creciendo, ¿sí? Una iglesia que no se transforma ni se mueve, mira, tiende a desaparecerse. Una iglesia que es monótona, que cada 8 días viene y lo mismo, y hacemos lo mismo, y no se preocupa por capacitar, por hacer que las personas allí que se capaciten, hermanos. Ahora que me reuní con mi familia, me decían, bueno, ustedes como iglesia, ¿cuál es el medio que ustedes tienen? Y yo les decía muy firmemente, miren, yo tengo la idea, como lo dijo el Señor Jesucristo a sus discípulos, ir y hacer discípulos a las naciones, ir y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, ese va a ser salvo. Entonces, fíjate, la iglesia tiene esa encomienda de ser luz a las naciones, porque mira, ellos no lo entendían, los judíos no lo entendían, y Jesucristo ya les había dado el mensaje de que ellos iban a ser la luz para las naciones. Y mira, dice, versículo 38 nuevamente, dice, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, le contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. Versículo 39, en efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos, pero ¿para quién más? ¿Para quién más? A ver, ¿qué dice ahí, hermanos? Fíjate, y esto les costó mucho a los judíos, ¿sí?
Porque cuando el Señor les anunciaba que tenían que predicar el Evangelio a todas las naciones, ellos están pensando nada más en puros judíos. Pero ¿para quién era este mensaje? ¿Para quién era este mensaje? ¿Sabes qué? ¿Quién se benefició, hermanos? ¿Quién se benefició? Yo creo que se benefició el mundo cuando el Señor hizo esta declaratoria. Gracias, hermano Señor. Yo creo que el mundo se benefició. Mira, yo hoy que veía yo a Eugenio y esta realidad, nosotros que estamos convencidos, ya nos crea una necesidad de pertenecer a una comunidad. Sí, yo ya quería regresar, hermanos, pero les digo ya a mi esposa, por cuestiones de tiempo ya no pudimos nosotros regresar, pero ya había una necesidad de regresarme. Ya no me sentía yo a gusto en donde estábamos, hermanos. Y eso que estábamos en lugares muy turísticos, muy paradisíacos, ya no me sentía yo a gusto porque algo me hacía falta. ¿Sí? Yo te quiero decir que hasta eso cansa. Sí, yo ya digo a mi esposa, ¿sabes qué? Yo ya me cansé del sol y la playa y del agua, ya me cansé, porque hasta eso cansa. Pero algo que sé que no cansa, hermanos, es querer hacer la voluntad del Señor Jesús. El de estar con la comunidad de fe, el saber que tú y yo tenemos un propósito, porque ¿para quién era este mensaje? ¿Solo para los judíos? No. Fíjate, y entonces la iglesia del primer siglo se tuvo que transformar. No es solo para judíos, no. Es para todo aquel que, fíjate, que el Señor llame. Porque el Señor hace un llamado. Mira, si quieres vamos a... pues aquí mismo dice, en efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros. Es decir, para todos aquellos a quienes el Señor, nuestro Dios, ¿qué dice? Quiera llamar. Y yo aquí te tengo que hacer la pregunta, hermanos. ¿Tú crees que el Señor Jesús te llamó? ¿Sí crees que te llamó? Porque si Él te llamó, hermano, tú tienes que saber que tú perteneces a una comunidad y que tienes una responsabilidad. No solo de crecer, de alimentarte en la palabra de Dios, sino que también seamos luz a las naciones. Sí. Algo que yo sé que nos cuesta mucho trabajo, porque no creas que somos los únicos. Hoy algo que nos cuesta mucho trabajo a las iglesias es predicar a las personas. Eso es lo que nos cuesta mucho trabajo hoy. Hoy en día a ti y a mí, el que podamos nosotros salir, tocar la puerta y decirle, mire, le traigo un mensaje, unas buenas noticias, que el Señor Jesucristo murió por usted y que resucitó y que va a regresar. Porque, fíjate que aquí mismo, versículo 41, vamos al versículo 41. Así pues, los que recibieron su mensaje, como tú y como yo, ¿qué recibieron? ¿Qué recibieron, hermanos? El mensaje, porque probablemente muchos escucharon, pero muchos no recibieron el mensaje. Pero si tú recibiste, así pues, los que recibieron su mensaje, ¿qué hicieron? Mira, yo creo que el versículo 41 es el cumplimiento de lo que le dijo el Señor Jesús a Pedro. Sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia. Aquí arranca la iglesia, hermanos. Una iglesia judía, una comunidad judía, que su responsabilidad ahora es anunciar a otros el mensaje de salvación. Ese es exactamente lo que tú y yo tenemos que hacer. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como iglesia? Hermano, ¿qué hacemos como iglesia? ¿Qué hemos hecho como iglesia? Pues hemos crecido tal vez en conocimiento, nos estamos llenando de mucho conocimiento, estudiamos mucho, ¿no? Somos una iglesia que lee muchos libros, que tenemos librería, que estudia, ¿no? Ya estamos quedando muchos maestros, pero ¿es el fin, hermano, de que nada más estuviéramos engordando nosotros mismos? ¿O que fuéramos luz para las naciones? Yo creo que de alguna u otra forma Dios, cuando tú tienes ese deseo, como decía el hermano, que a veces nos sentimos inconformes con nuestra vida espiritual, con nuestra vida de iglesia, yo creo que tiene que ser motivado con algo, hermanos. Yo creo firmemente que el Señor nos lleva y nos conecta con las personas, ¿sí? Yo me acuerdo la vez que conocí al pastor Pablo, iba a decir el apóstol Pablo, el pastor Pablo. Yo les quiero decir que yo sentía que Dios nos estaba llevando ahí, ¿sí? Porque es una persona que verdaderamente yo he comprobado que le predica a gente indigente, a gente que tiene dificultades con el alcohol, con las drogas, ¿sí? Que hay desintegración familiar, hermanos, ¿sí?
Yo le compartí a mi esposa, le digo que cada iglesia tiene su necesidad. Cada iglesia, según la necesidad, es su visión de la iglesia que tiene. Porque a veces somos iglesias muy cerradas en donde hacemos comunidad, en donde no queremos que nadie entre y estamos conformes con los que somos. Es más, de hecho, teníamos problemas nosotros como iglesia en algún tiempo porque decíamos que ya estaban todos los ministerios. Y había el ministerio del hermano que graba el mensaje y se abrazaba a él, decía, no, este es mi ministerio y no se lo voy a dar a nadie. Y tenemos que saber que no somos eternos, ¿sí? Que nos cansamos, que nos enfermamos y que por eso la encomienda yo la puedo entender porque el Señor dijo, vayan a las naciones y hagan, ¿qué dice? Discípulos. Que tengamos esa continuidad tú y yo de anunciar este mensaje a otro y a otro y a otro y a otro, porque esa es nuestra responsabilidad. Mira, algo que decía Eugenio, y yo lo creo también, porque yo he sido muy bendecido por Dios. No sé si tú has sido bendecido con Dios. ¿Dios te ha bendecido, hermano? Sí. Y tienes casa, tienes techo. Es bien cierto que a veces estamos con el trabajo y con los gastos, nos cuesta, porque todo esto lo padecemos tú y yo. Pero al final, cuando nosotros reflexionamos, nos damos cuenta que somos bendecidos. Porque tenemos salud, tenemos oportunidad. Sí, efectivamente, lo que dice Eugenio, yo también lo tengo. Porque el mundo es tan cambiante. Y eso, cuando tú echas una mirada al mundo, ¿cómo empezamos este año, hermano? ¿Cómo empezaste este año? Mira, la primera semana fue de temblor. ¿Sí o no? De angustia, de miedo. Pero también escuchamos que mundialmente ahora hay un presidente que cuando él quiera va a poder invadir a otro país. Y es increíble cómo sacaron de la condición como estaba, de todos los guardias que tenía, va y saca un presidente y ahora lo van a juzgar, hermano. Entonces, y eso tiene consecuencias no solo para México, sino para otros países, porque se habla de intereses petroleros, se habla de intereses económicos, ¿sí? Y de alguna otra forma, yo digo, sí le afecta al mundo, pero también le afectará a la iglesia, hermano. Yo creo que al final de los tiempos estamos nosotros en la iglesia del final de los tiempos. No somos la iglesia del Apocalipsis, que mira, las iglesias de Apocalipsis tenían su identidad, cada quien, su problemática, cada quien tenía su problemática. Pero el Señor quiere decirles que somos un cuerpo y que tenemos un propósito para cuando nosotros tenemos que saber que hoy en día, si el mundo está cambiando y las iglesias están cambiando, tú y yo tenemos que cambiar, necesariamente tenemos que cambiar. Yo quiero hacer la voluntad del Señor y yo sé que tú también quieres hacer la voluntad del Señor. Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Yo estoy seguro, porque yo los conozco a cada uno de ustedes, los conozco, hermanos, que yo sé que ustedes quieren hacer la voluntad del Señor. ¿O no quieren hacer la voluntad del Señor? A ver, levanten la mano. ¿Quién quiere hacer la voluntad del Señor? A ver. Pues todos queremos hacer la voluntad del Señor. Y entonces, Señor, muéstrame en este tiempo qué es lo que debo de hacer. ¿Qué características tenemos que mirar? Vamos a Efesios. Vamos a Efesios y entonces ya vamos a nosotros a entender cuál es el significado de la iglesia, qué es la iglesia, hermanos, y cuál es su responsabilidad. Vamos a Efesios capítulo 4. Pablo, y ahora sí ya es una comunidad, hermanos, que ha sido transformada. Ya no es una comunidad solo de judíos, sino ahora también es una comunidad de judíos y de gentiles, ¿sí? De personas de otras etnias, de otros pueblos, que han creído en la obra de Jesucristo, que han creído en su muerto, que han creído en su resurrección, pero que también creen que Él ha de venir por segunda vez. Fíjate, ahí está en Efesios, vamos a leer del 1 al 3. Efesios del 1 al 3 dice así: por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de la manera digna del llamamiento que han recibido. ¿Te acuerdas que yo te pregunté quién siente que el Señor lo ha llamado? Por lo que vimos, ¿sí? Si tú tienes el llamado, dice Pablo, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, ¿sí? ¿Cómo sería este llamamiento? Siempre humildes, amables, pacientes, tolerantes unos con otros, en amor. Y tú dices, no, pues eso ahí ya se pone más difícil. Ahí eso ya no me gustó. Me gustó el llamamiento, pero ahora estas cosas, que nos toleremos unos a otros, hermanos. ¿Tú sabías que Dios diseñó la iglesia de esta manera? Que tengamos que relacionarnos unos con otros. ¿Pero por qué crees que nos tengamos que relacionar? ¿Para qué Dios? ¿Para que el hermano te haga la vida imposible?
Mira, ¿sabes qué? Yo pongo este ejemplo, mira, yo ahora que me reuní con mi familia, algo que me gustó mucho, tengo un sobrino que es médico, ¿sí? Y me acuerdo que se aislaba mucho y cada vez que nosotros íbamos, muy poquito le sacábamos las palabras. Pero ahora me sorprendió mucho porque ahora tuvimos una plática amena, y se abrió más y yo le decía a mi esposa, ¿sabes qué? Mira, se llama Kevin, yo veo a Kevin que ha crecido mucho. Hoy ya podemos entablar pláticas y anteriormente se encerraba, nos veía y se encerraba en su cuarto y de ahí no salía. Entonces yo me pregunto, ¿qué es lo que hizo que él saliera adelante? Y luego después nos pasaron un video donde él da un agradecimiento, da unas felicitaciones a una prima que él tiene de 15 años. Y lo dijo tan bien, yo dije, amén, o sea, ¿cómo ha crecido esta persona? ¿Cómo ha crecido mi sobrino? ¿Sabes qué lo hizo crecer? El que él se haya relacionado, porque como es médico, anteriormente era muy cohibido, se aislaba de las personas, pero ahora su trabajo ha hecho que se relacione con las personas, se desenvuelve y ahora yo lo veo una persona diferente. Yo digo, oye, yo lo veo diferente, le dije a su papá, yo lo veo diferente. Entonces, ¿qué nos hace diferentes? Porque mira, cuando tú y yo venimos al cristianismo, tenemos nuestras dudas, ¿no? Acerca del dinero que tú depositas, acerca de los hermanos. ¿No te ha pasado que a veces tú tienes dudas de si verdaderamente algún hermano es cristiano o no? Tal vez por su comportamiento, sí. Sí, yo estoy seguro que muchas veces dice, oye, si será cristiano o no. Sí. O la forma que se expresa, en la que habla. Y a veces tenemos dudas. Pero mira, el que tú y yo nos relacionemos con todas las personas, eso hace que tú y yo seamos diferentes, que podamos nosotros madurar, crecer. Porque es fácil tolerar a otros, hermanos. Mira, si en los matrimonios no es fácil tolerarse, dicen que los primeros 2 años son de amor y que los siguientes años ya son de acuerdos, porque ya nada más tienen que vivir de acuerdos porque ya no hay amor, se perdió el amor, se olvidó. Entonces ya nada más viven de acuerdos y ya en los demás años es de sobrevivencia. Cuando yo creo, hermano, yo creo que si tú y yo vivimos en la palabra de Dios, ¿sabes qué es? Es lo que nosotros tenemos aquí, en aceptarnos unos a otros como somos y crecer en el Señor. Porque ¿quién va a hacer la obra que te ponga en el corazón, hermanos? Dios está transformando tu vida y tu corazón, hermano. Yo lo creo. Está transformando la vida de tu familia, tu matrimonio, tus hijos, hermanos. Yo lo veo en los hijos de mis hermanos, ¿sí? Y claro, algunos son medio latositos, pero yo creo que el Señor va a transformar la vida de las familias a través que abracemos eso que creyó Pedro, que abrazó la iglesia judía primeramente, y que ahora tú y yo somos parte de una iglesia que creemos que queremos hacer la voluntad del Señor. Fíjate lo que dice, versículo 3, esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. ¿Esto es fácil? Fíjate, las iglesias hoy se dividen, los liderazgos se dividen porque tienen visiones diferentes. ¿Y qué dice aquí la palabra? Que tú y yo tenemos, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Mantener la unidad. ¿En qué? ¿Cómo? Y mira, y yo te quiero decir, ¿sabes qué? Que no es fácil. El Señor me ha permitido estar en liderazgo con otras iglesias y yo veo cuántas diferencias tienen, ¿sí? Y mira, y esto es humano porque esto hasta se da en los matrimonios. Todos los matrimonios piensan igual, caminan así, como relojitos, ¿no? Tienen diferentes puntos de vista. De igual forma, como nosotros somos una familia, y en las familias no todos concuerdan igual, de igual forma yo creo que nuestra responsabilidad, sí, tenemos que saber que así como decía Eugenio en su devocional, tienes que saber que vamos a tener pruebas y dificultades este año que viene. Pero sabemos que vamos a salir adelante porque Dios está con nosotros. Su Espíritu Santo está con nosotros. Y vamos a seguir caminando, hermanos, buscando la voluntad del Señor. Eso es lo que tenemos que saber, que buscar la voluntad en medio de la crisis, en medio del miedo, de qué es lo que va a pasar, si sigo adelante, no voy, o qué hago. Yo creo que tenemos que seguir adelante, hermanos. Si verdaderamente queremos hacer la voluntad, porque tenemos una gran responsabilidad entre nosotros, mantener la unidad, como cuerpo del Señor. Dice, hay un solo cuerpo, fíjate lo que dice, cómo dibuja la iglesia, hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados ¿a qué? A una sola esperanza. ¿Y cuál es la esperanza, hermano? Jesucristo. Mira, esta esperanza, fe es que murió y resucitó.
Pero ¿sabes cuál es la esperanza para ti y para mí? Que Él va a regresar. Que Él regresará por segunda vez y viene por su iglesia, hermanos. Fíjate como, mira, vamos, deja un separador ahí, vamos a Apocalipsis capítulo 19, y esto me gusta mucho, porque esta es la esperanza que tú y yo tenemos que predicar. En el capítulo 19, en el versículo 6, en su última parte dice, aleluya, ya ha comenzado a reinar el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, alegrémonos, regocijémonos y démosle gloria. Dice, ya ha llegado el día de las bodas del Cordero. Su novia se ha preparado y se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente. Y fíjate, ¿y qué es ese lino fino y resplandeciente? No es otra cosa que son las acciones justas, ¿qué dice? De los santos. Sí. Y esa es la encomienda que tú y yo tenemos, hermano, de mantenernos para recibir al Señor. Mira, Señor, ya viene por segunda vez. ¿A ti te gustaría que el Señor viniera en estos momentos? Pues hermano, yo como que le diría al Señor, ¿sabes qué? Espérate otros 2 añitos en lo que ajusto mi vida, ¿no? Pues yo te quiero decir que en nuestro anhelo y nuestro deseo es, Señor, ya ven pronto. Maranata, así dice la palabra. Es Señor, ven pronto, ¿sí? Porque es cuando tú y yo, como decía nuestro hermano, este año es ponerse a cuentas. Yo creo que no. Yo creo que nos hemos puesto a cuentas desde hace mucho tiempo. Simplemente nosotros queremos seguir caminando en la voluntad del Señor. En la voluntad del Señor. Señor, yo ya di este paso y ahora tengo este siguiente paso. Es como alguien que da una clase a una persona y la persona decide por su propia voluntad, ¿saben que yo me quiero bautizar? ¿Sabes yo ahí qué veo? Que el Señor está trabajando en esa persona. Porque ya quiere hacer un cambio. Quiere hacer un extra más. Ya quiere dar otro paso. ¿Sí? Entonces yo cuando veo, digo, Señor, pues tú estás haciendo la obra. Porque ¿quién hace la obra, hermanos? Él mira, dice el apóstol Pablo, hablando esta metáfora de que unos riegan, ¿no? Otros siembran, ¿no? Pero el que da verdaderamente el crecimiento, ¿quién es? Es el Señor, es Jesús. Nosotros somos colaboradores unos con otros de la obra del Señor, pero que verdaderamente hace que vengan las personas. ¿Quién hace el llamamiento? Es Jesús, ¿sí? ¿Quién es el que salva? Es Jesús. ¿Quién es el que restaura? Es Jesús. Entonces tú y yo, ¿qué tenemos que hacer? Pues prácticamente a mí me dicen, oye, ¿estás preocupado? El último día que tuvimos del año pasado, me recuerdo que a mí me preguntaban si yo estaba nervioso y le digo, no, yo no estaba nervioso, yo ni prediqué, hermanos. Aquellos que predican se ponen nerviosos porque les toca predicar, pero yo ese día ni prediqué, hermano, ni di devocional. Yo no hice nada, yo nada más veía cómo toda la iglesia empezaba a montar y me decía, ¿estás preocupado? Digo, ¿de qué me tengo que preocupar, hermanos? La iglesia hace su labor. Mira, yo sé que cada 8 días tú estás aquí y tú no te das cuenta que otros te están observando. Entonces, cuando vinieron invitados, me dijeron, oiga, ustedes parecen hormiguitas. Ya todo lo tienen bien calculado. A la hora de que dicen, vámonos, ¿qué hacen? ¿Qué hacen, hermanos? Pues todos se van a levantar, todos ya saben lo que tienen que hacer, hermanos. Ya todos saben lo que tienen que hacer, hermanos. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Nada más incluir a otros, ¿no? Como decían Hechos de los Apóstoles, ahí decía, y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Y qué tiene que hacer la iglesia? Bueno, buscarle a la persona su lugar para que sepa qué es lo que tiene que hacer, ¿sí? Porque fíjate, versículo 11, de aquí mismo del capítulo 4, versículo 11 y 13, del 11 al 13. De Efesios capítulo 4, versículo del 11 al 13. Fíjate lo que dice, y espero que tú te sientas identificado así, porque también el apóstol Pablo cuando habla a los corintios les dice, ¿todos son maestros? ¿Cuál sería la respuesta? Pues no todos son maestros, son todos evangelistas, todos predican, todos tienen dones de sanidad. No todos. Tienes que saber que el cuerpo tiene diferentes funciones. Fíjate lo que dice, él mismo constituyó a unos, ¿qué dice? Apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores, ¿qué dice? Y maestros, con un fin. Y este es el fin que tú y yo tenemos que hacer, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo, hermanos. Este cuerpo que estamos hablando, que se conforma y que se llama iglesia,
La responsabilidad que tú y yo tenemos es edificar, hermano. Oiga, hermano, ¿y yo qué hago? Pues si yo nada más llego y escucho. Mira, yo sé que tarde o temprano el Señor te va a mostrar que tú tienes que hacer cosas. ¿Tú crees que nosotros somos que llegamos y que ya queríamos servir y mi esposa y yo llegamos? No. Además, yo ni quería servir, hermano, les tengo que decir, y lo digo con pena porque me acuerdo que le di muchos problemas en aquel tiempo al pastor Beto Carvajal, porque me buscaba 8 días y me decía, te invito al servicio. Ay, yo digo está bien, me gustaría, pero la verdad siento que no estoy capacitado. Sí, de veras, y me le escondía cada 8 días. Yo veía que se ponía en la puerta y en aquel tiempo teníamos ese salón que tenía 2 entradas y 2 salidas, y entonces yo lo veía ahí en la que estaba en la parte y me salía. Y si lo veía adelante, ¿por qué? ¿Dónde crees que me salía? Porque yo estaba eludiendo, pero ¿sabes qué? Un día me di cuenta que no lo estaba eludiendo a él. ¿A quién estaba eludiendo, hermanos? Porque mira, es Dios el que pone en las personas, ¿sí? El sentimiento de que vean una persona y tiene la capacidad para enseñar y para predicar, hermanos. Él tiene la capacidad. No es que porque tenga buen ojo a la persona, no. Es que Dios ha puesto en su corazón. Porque ¿quién hace el llamado? ¿Lo hace el pastor, hermano? ¿Lo hace el pastor Isidro, el pastor Abraham? ¿Quién lo hace, hermano? ¿Sabes quién lo hace? Es Dios que te ha llamado, hermanos. Y todos somos un cuerpo en Cristo. Y que tenemos grandes retos para este año, hermanos. Porque sí tenemos grandes retos para este año. Porque hay muchas personas. ¿Qué hacemos con nuestros hermanos que están enfermos? ¿Qué hacemos, hermanos? Pues tenemos que visitarlos, sí oramos, estamos en cadena de oración. Sí, pero tenemos que visitar y ver sus necesidades. Porque tarde o temprano, mira, algo que yo me he dado cuenta, y yo le decía con tristeza a mi esposa en la mañana, mira, a mí me da tristeza y no quiero ver esta etapa en donde ver partir hermanos. A mí se me hacía muy difícil, hermanos. Por eso yo sí quisiera que el Señor viniera por todos nosotros. Y que me evitara ese sufrimiento de ver que hermanos empiezan a ver su partida. Siento que no lo podría yo soportar, hermanos. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Así como dice que somos un cuerpo y que el cuerpo se duele cuando la mano se duele, ¿qué es lo que pasa, hermanos? ¿Estás a gusto cuando te llevas un martillazo en tu mano? No, pues no estás a gusto, es más, ni la puedes mover, está toda hinchada ahí, está gorda, ¿no? Y aunque no la quieras ver, ¿eso evita el dolor? El dolor ahí está. Porque a veces así queremos hacer, si volteamos vamos a evitar el dolor. No, el dolor ahí está, hermano. Tú y yo tenemos que saber que el dolor ahí está. Entonces, ¿qué es lo que tenemos, qué responsabilidad tenemos como iglesia, hermanos? ¿Qué responsabilidad tenemos como iglesia? ¿Tenemos la responsabilidad de que el evangelio se siga predicando? Sí, tenemos la responsabilidad. ¿Tenemos la predicación de vernos unos por otros? Sí. Pero entonces, ¿cuándo tendremos ese peso? ¿Cuándo tendremos ese peso por las personas, por los hermanos o por las personas que escuchan? ¿Sabes qué? Cuando el Señor lo ponga en nuestro corazón. Y mira, y te voy a poner algo, esto es fácil, es como cuando yo les decía, no, yo no me preocupo porque aquí predican, aquí dan el devocional, recogen, levantan. Yo nada más lo que hago es como el que está al frente de la orquesta y hace así las manos. ¿Qué hace? Yo digo, ¿este señor qué hace? Pues nada más hace así, se mueve. No hace otra cosa más que así. ¿Y qué hacen? Todos los demás se están moviendo, ¿sí? Entonces, cuando tú quieras venir, mira, el Señor te va a poner las fuerzas, te va a poner a personas especiales para que sigan trabajando en la obra. Hoy yo lo puedo ver. Yo tenía un sueño hace unos días cuando empezamos la escuela sabática de tener 2 grupos. Y tener 2 grupos complica un poquito más. Pero ahora que ya tenemos, fíjate, ¿hace cuánto yo tuve ese sueño? Bueno, pues casi desde que abrimos la escuela bíblica, yo decía, vamos a tener un grupo en un salón y luego vamos a tener otro grupo en otro salón y todos vamos a ir creciendo en la voluntad del Señor. Y el Señor apenas después de un año, ¿qué crees? Apenas estamos arrancando con eso que yo tenía en mi corazón, apenas está arrancando. Pero yo digo, mira, Señor, es tu voluntad y tenemos que tener paciencia. A veces las cosas no suceden como nosotros queremos, y solo sucede en la voluntad del Señor. Entonces, yo hoy les quiero ponerte que tú pongas tu confianza en el Señor Jesucristo. Y mira, y si no te sientes parte de la iglesia, hermano, yo te quiero invitar a que formes parte de esta comunidad de fe, que al último, tarde o temprano, que te lo pueden decir aquellos que ya formamos parte de la comunidad de fe, que vale la pena. ¿Vale la pena, hermano? Yo hoy le quisiera preguntar al hermano Eugenio, ¿vale la pena? Sí, con tus miedos, con tus incertidumbres, con tus dudas de que sí, y ya quisiera que la 4T ya se terminara, pero mira, con todo eso, él va a seguir adelante. ¿Sí o no, hermano? Sí, porque yo sé que Dios lo ha bendecido y lo va a seguir bendiciendo.
Sí, igual que a ti. Yo sé que Dios te sigue bendiciendo. Y que tarde o temprano, hermanos, cuando lleguemos al final de nuestras vidas, hermanos, o como dijera el apóstol Pablo, mira, es una noticia de esperanza así tan grandiosa. Yo sé que tal vez no seamos la iglesia del final de los tiempos, pero somos una parte importante. ¿Yo sabes qué creo firmemente? Que no somos la iglesia del final de los tiempos. Van a suceder todavía muchas cosas. Todavía muchas cosas, sí. Yo creo que somos la iglesia que vamos a preparar a los que han de vivir al final de los tiempos. Yo lo creo. Oílo bien, somos la iglesia que habremos de preparar a la iglesia que ha de vivir al final de los tiempos. Yo eso es lo que creo, hermanos. ¿Sí? Que no somos la iglesia del final de los tiempos, porque la iglesia del final de los tiempos, ¿sabes qué? Va a sufrir mucho, hermanos. Va a sufrir persecución. ¿Sí? Va a haber maravillas, efectivamente, va a haber muchos milagros, pero también va a ser una iglesia que va a sufrir mucho. Y que tú y yo tenemos que prepararle. Es como cuando preparas a tu hijo, hermano. Tenemos que preparar al jovencito que pasa de sexto de primaria a primero de secundaria. ¿Sí? Sí, porque si no lo preparas es un trauma, hermanos. Y si no preparas al que va de tercero de secundaria a preparatoria, hermanos, ¿lo tenemos que preparar? ¿Sí? Se tiene que preparar. Es como cuando llevaste a tu chiquito al kinder. ¿Te acuerdas que iba con gusto? Agarraba su mochilita y iba. No, lo tenías que arrastrar, hermano. Cuando entras, vas al kinder, cuando empieza este inicio de curso, pasas por los kinder y ves el chilladero de niños que no quieren entrar, pero es que se tenía que haber preparado, hermanos. ¿Sí? Y es un beneficio para el chiquito, hermano. Él no lo sabe. Él no sabe, él piensa que le estás haciendo un daño, que lo estás forzando a algo que tú quieres que él haga. No, es un beneficio para él. ¿El chiquito lo sabe? No lo sabe. Mira, y muchas veces tú y yo no sabíamos que tendríamos gran beneficio el saber que pertenecíamos a una comunidad de fe. Yo hoy agradezco al Señor que haya puesto el corazón no solo de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, sino que haya puesto la voluntad de muchos hermanos que insistieron para que nosotros persistiéramos en la obra del Señor. Yo agradezco, doy gracias por su vida, hermanos. Entonces, hoy tenemos grandes retos, hermanos. Tenemos grandes retos. Como iglesia tenemos que prepararnos, tenemos que preparar a la iglesia del futuro, ¿sí? Y tenemos que terminar nuestra carrera. Y solo lo haremos gracias a esta comunidad que se llama iglesia. ¿Sí, hermano? Vamos a orar, vamos a orar. Señor y Dios y Padre, te doy gracias en este inicio de año, Señor, que tú nos estás permitiendo, Señor, el poder seguir estudiando en tu palabra, el poder meditar, Señor, el saber que vienen muchos retos muy difíciles, no solo para el mundo, sino también para nuestro país, sino también para nuestra comunidad de fe que se llama Iglesia Betel, Señor. Ayúdanos a que podamos seguir adelante, que, como dice tu palabra, que tú pongas ese querer como el hacer por tu buena voluntad en nuestro corazón, para que podamos nosotros hacer cambios necesarios en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de hablar, en la manera de tratar a los demás, Señor. Ayúdanos a saber que tenemos que ser diferentes este año, Señor. Tal vez este año es cuando verdaderamente vamos a cambiar. Y hoy te queremos pedir que tú nos ayudes. Y que si todavía no pertenezco a esta comunidad de fe, Señor, pon en mi corazón, yo quiero hacer tu voluntad. Permite que haga ajustes a mi vida y que si tengo que ser bautizado, ayúdame a que yo sea bautizado. Si yo tengo que poner mi vida o mi ministerio o mis dones, Señor, a los pies de la iglesia, Señor, ayúdame a que lo tengo que hacer. Yo te agradezco por esta comunidad de fe, Señor, que nos muestras cada día que tenemos que seguir creciendo. Te agradezco por los ministerios, por los maestros, por las maestras de escuela dominical, por los que nos ayudan en la cafetería, Señor, en la librería. Aquellos que tienen diversos ministerios, Señor. Sígueles bendiciendo, Señor, a la alabanza, a los del audio, Señor. Yo te agradezco por la vida de cada uno de ellos, porque tú permites que la vida en la iglesia sea más fácil, a través de que cada quien cumpla su ministerio. Bendice a las familias de esta iglesia, Señor, y que tú las quieras prosperar, porque te lo pedimos, por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gracias, hermanos. Vamos a continuar. Gracias.